Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a una nueva clase de programación 2 para la extensión áulica de Crespo de la Universidad Tecnológica Nacional en la Tecnicatura Universitaria en Programación. Vamos a continuar en esta clase con las modificaciones a ese sistema que estamos armando, que es un CRUD, es una AVM. En este caso es un multi-AVM, ¿no? Que vamos a generarlo en un sistema que va a terminar siendo un sistemita de gestión de una empresa. Habíamos hecho nosotros inicialmente un módulo de factura, ¿no? Que era este. Se activaba con ese botón, perdón, y lo que hacía era mostrarnos la posibilidad de agregar una factura seleccionando un cliente y a su vez eh, que ese cliente muestre su WIT, ¿no? Eh, su domicilio, ahora le he agregado email, y tenía un detalle. ¿Qué pasa? La idea ahora es que todo esto lo podamos multiplicar para que todos los módulos se vean en este contenedor, es decir, en este sistema. Lo ponemos en marcha. Podemos ver visualmente cuál es el objetivo, ¿no? Le hemos agregado una imagen inicial como para que quede como un sistema obviamente más profesional, ¿no? Que por supuesto permite la navegación, una botonera aquí a la izquierda. Este es el que teníamos, recuerdan, este es el que habíamos hecho. Seleccionábamos el cliente. Ahora está en blanco porque no está más hardcodeado, o sea, no tiene más datos fijos, sino que hay que cargarlos a través de este módulo, el módulo clientes, que ahora permite cargar clientes y agregarlos de esta grilla. Entonces yo cargo aquí un cliente. Le agrego su quit, su domicilio, un email cualquiera, ¿verdad? Y lo agrego. Me ha agregado un cliente. Entonces yo me voy a factura, ahora tengo un cliente para seleccionar y por supuesto me agrega automáticamente en un campo aquí que es read only, solo lectura, tanto el quit como el email, ¿no? Bueno, después gestiono la parte de producto como lo venía haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Recordamos que esto lo podíamos borrar, ¿no? Y si vuelvo a clientes, puedo seguir grabando otro, ¿no? Doctor Juan. Si lo quiero agregar, me va a decir que el quit ya existe, o sea que tiene ese control también, ¿no? Vamos a poner los números aquí. Puede vivir en la misma calle, eso sí, no hay problema. Y si le pongo el mismo email, vamos a ver si escribí lo mismo. Bueno, me dice que ese email ya existe. Vamos a dejarlo .com solamente. Y ahí sí me lo agrega. Entonces ahí en factura ahora lo que tengo ya son dos clientes. Pepe Lon y Juan Pérez. Por supuesto, cada uno vinculado a su email y a su quit. Sí, como ven, va tomando forma, ¿no? Tenemos facturas y tenemos clientes vinculados entre sí. Y nos falta hacer el módulo de productos, pero claro, para el módulo de productos vamos a necesitar un par de clases más porque hay que pasar primero por rubros y proveedores. Recuerden que los productos tienen un rubro, un proveedor, ¿no? Tienen, bueno, su descripción, su precio, su stock. Entonces necesitamos primero pasar por hacer esos ABM que nos están faltando. Vamos a colocar aquí un par de botones más para rubros y proveedores para después sí, cuando tengamos rubros, cuando tengamos proveedores cargados, al igual que como cargamos clientes, va a ser algo similar, vamos a poder cargar rubros, pero con desplegables dentro del rubro para que seleccione su proveedor y por supuesto, perdón, vamos a poder cargar productos con los desplegables dentro del producto para seleccionar tanto el rubro como su proveedor y colocarle el precio y la descripción de ese producto. Luego, ¿qué va a pasar? Que cuando vengamos a factura, vamos a poder seleccionar aquí los productos, pero no estos que están hardcodeados en el código, como lo pusimos en un array, sino que van a estar vinculados como en cliente a lo que estemos cargando aquí en producto. Bien, como ven, esto navega perfectamente y, por supuesto, se puede cerrar aquí. Bueno, eso es una vista rápida del objetivo que tenemos con este diseñito, a lo cual yo recomiendo firmemente que lo inicien de cero, o sea, generen un proyecto de cero y que vayan más que nada viendo la guía que intenta hacer esta clase de cómo construir desde cero toda esta cuestión. Si ustedes arrancan un proyecto, les va a aparecer esta ventana básica en blanco, ¿verdad? Bueno, ahí que van a hacer primero, van a generar un group box para agregar el primero, que es el que queremos hacer para el home. Le van a colocar el nombre home aquí, ¿m? Trabajando con las propiedades de la derecha. Recuerden que la propiedad text es la que me permite cambiar eso, ¿no? Fíjense, y le cambio, ¿no?
y se modifica automáticamente. Luego, dentro de ese Picture Box, perdón, de ese Group Box, vamos a colocar un Picture Box, un Picture Box. Se escribe Picture, está por aquí abajo, aquí. Ese componente permite alojar una imagen. Voy a buscar una imagen, le pediré a la IA que me genere una imagen para un sistema de gestión, bueno, y la colocaré aquí dentro, simplemente con botón derecho con elegir imagen. Eso me va a permitir ir a las imágenes, importarlas desde mi máquina, ¿no? Y traerlas directamente, o elegir alguna que ya haya importado, como en este caso yo ya le tengo elegida a esa, ¿no? Y eso es todo, a nivel gráfico, ¿no? Recuerden que primero vamos a hacer la parte gráfica, ¿no? Siempre, para no complicarnos, porque caso contrario, si no el código empieza a dar errores, porque empieza a hacer referencia a cosas que no existen. Entonces, es necesario que primero existan los objetos aquí, los objetos gráficos, para después sí comenzar a vincularlos de parte del lado del código. Una vez que yo terminé el primero, que ya lo probé y vi que funciona bien, bueno, lo puedo a este mover de lado, de lugar, ¿no? Puedo sacarlo, puedo achicar también. Ya después el tema del tamaño ya vamos a ver que lo podemos manejar desde el código, que tiene propiedades aquí que manejan tanto el tamaño como la ubicación en la pantalla de cada uno de estos módulos, ¿no? Puedo ir al de clientes, bueno, el de factura ya lo teníamos, ya este sí va a quedar igual, que recuerde que yo le había comentado que si ustedes hacen la creación de un group box aquí en blanco y abren el proyecto anterior que tienen en otra pestaña, se vuelven a ver otra instancia del IDE, y copian los elementos, que es muy simple porque lo que hacen es arrastrar el mouse así pulsado, ¿no? Y una vez que los abarcan a todos los que están dentro del group box, quedan como seleccionados. Eso al hacerle control C o desde acá copiar, ¿no? O cortar, es lo mismo, como quieran, copy, ya lo pueden llevar al otro proyecto sin problema, ¿no? Y lo pueden pegar y se le va a dibujar exactamente lo que tiene. Le va a colocar obviamente nombres por defecto, no importa. Lo importante es trabajar rápidamente ya con los elementos. Y si más, si hay demás, se pueden eliminar y se adaptan a lo que estoy necesitando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario, ¿no? Es más, de hecho, si ustedes quizá le dan copiar a todo este Groupbox y lo copian tal cual en otro proyecto, debería llevarles todo el contenedor con todos sus elementos dentro sin ningún tipo de problema. O sea que aquí ya podrían estar repitiendo esto que ya tienen, verificando solamente que tenga los nombres que tienen del lado del código, porque si no, eso sí le va a generar un problema. Y lo puedo manejar de esta forma, como les digo, poniéndolo más por debajo o dejándolo en algún lugar. Después genero otro Groupbox que llamaré clientes, que va a ser parecido, perdón, esto suele pasar, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado nomás para manejar esto con mucha tranquilidad, ¿no? El de clientes, el cual bueno, va a tener estos campos, que si bien es bastante parecido el esquema, bueno, son todos textbox estos. No hay desplegable, por eso que no es que puedo copiar rápidamente el de factura porque tiene dos desplegables. Entonces, puedo hacerlo, pero con la salvedad de que pues, tengo que eliminar y cambiar el textbox por un combo box o al revés. En este caso es eliminar los combos y poner textbox para el nombre, el quit, el domicilio y el email. En este caso, ¿qué quiero hacer? Debo cargar estos datos, ¿no? Y después con el botón agregar, agregarlos a esta grilla. Es un sistema bastante parecido, ¿no? Con la diferencia que voy teniendo cuidado. O sea, si esta es la grilla de clientes y yo a todas mis grillas las llamo DGB, o sea, DGB corta, la puedo llamar DGB corta clientes a esta grilla. Así me voy ordenando. Después la de productos la llamo DGB productos, ¿no? Y de esa manera voy organizando todo el esquema este para no perderme con los nombres que voy utilizando en cada una de las cuestiones. Entonces, si ahora vamos a la parte del código, vamos a ver que se han agregado aquí algunas librerías nuevas, ¿no? Que tenemos que trabajar para comenzar a agregar algunas otras funcionalidades. Por ejemplo, la cuestión de las imágenes, se utiliza esta librería, ¿no? Y para estilos también, donde ustedes mismos van a poder seleccionarlas. Recuerden que si ustedes escriben system.windows.form, les va dando las opciones, después escriben Visual Styles y les va a dar todas las alternativas como para seleccionar. O sea que tampoco es tan difícil eso, ¿no? Como estaba trabajando en programación orientada a objetos, es necesario que vayamos comprendiendo de base el significado, ¿no?
significado básico de estos conceptos que son necesarios de incorporarlos a nivel ya de aprendizaje. La clase, dentro de la programación orientada a objeto, es aquella plantilla o molde que representa elementos similares de la realidad. Es decir, la clase automóvil, bueno, serían todos los autos; la clase animal serían todos los animales; la clase persona serían todas las personas; bueno, cosas así, ¿verdad? En el caso de la clase factura son todas las facturas; la clase cliente lo mismo; la clase producto es lo mismo, ¿no? Entonces, una vez que genero la clase, yo sé que toda clase tiene, que a su vez la colocamos debajo, ¿no?, de todo el formulario 1, este que es nuestro contenedor principal. Ahí hago un detalle de las clases. Aquí he generado otra clase más, que ya le voy a explicar para qué sirve, ¿no? Y la clase tiene tres esquemas pilares o tres partes fundamentales, que yo la había detallado aquí en la de cliente que había tomado como ejemplo, ¿no? Que una es la parte de los atributos, que tiene que ver con esas características que rodean al objeto o esa instancia o ese elemento individual que corresponde a esa clase, a ese conjunto de elementos iguales o similares. Y ahora le he agregado a su vez el email. Fíjense que este es el poder que tiene, ¿no?, la programación orientada a objeto, que yo quiero agregarle una característica nueva a una clase y simplemente la agrego, y de esta manera después puedo utilizarla en otras y en otros elementos del programa, ¿no? Es una forma de trabajar mucho más ordenada. Y en este caso, tiene la posibilidad de usar la validación que trae el .NET, o sea, el sistema de verificación del lenguaje C# a través de .NET, con la opción de aclararle una etiqueta de que es un email address, o sea, es una dirección de correo, la próxima propiedad o atributo que le estoy declarando, para que haga el control y no permita que se graben o se agreguen objetos que no cumplan con las condiciones de la sintaxis de un correo electrónico. Luego las clases tienen, además de las características o atributos, tienen lo que se llama el método constructor, ¿sí?, que es aquel que crea el objeto cuando se ejecuta. O sea, cuando se ejecuta una instancia, cuando se hace new, ¿no?, new factura o new cliente, lo que hace es crear un objeto que es igual o similar a todos esos que pertenecen a esa misma clase. En este caso, el constructor lo que hace es solicitar los argumentos que tienen que ver ni más ni menos con cada uno de los atributos. Va a tener que coincidir tanto el tipo como el nombre, ¿no? Fíjense que tiene que llamar un string nombre, un string quit y un string email. En este caso son tres strings que tienen que coincidir exactamente. Este nombre no tiene que coincidir porque este nombre es un portador del dato para asignarlo a estos que son, sí, realmente son los tres atributos de la clase. Aquí hay una diferencia inicial, que es importante saberlo. ¿Por qué usamos el mismo nombre? Por una cuestión de orden. Podríamos usar aquí parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, si quisiéramos, ¿no? Pero por una cuestión de que se hace más sencillo, para los humanos principalmente, usamos el mismo nombre, pero le cambiamos una letra. Por ejemplo, si aquí los atributos los colocamos con mayúscula inicial, bueno, las variables de paso de valores, las variables que traen los valores cuando creo el objeto, las utilizo en minúscula. Entonces, de esa forma no me mezclo, ¿no? Entonces estoy asignando nombre con mayúscula, que es el nombre del atributo, y le asigno nombre con minúscula, que es el dato que me está trayendo al método constructor cuando lo estoy invocando desde afuera, ¿no? Cuando estoy invocando de otra parte del lenguaje y del código para que me cree un objeto. De esa forma, ese objeto sale a la vida, ¿no?, y ya tiene vida propia. ¿Con qué? Con sus métodos, ¿no? Tienen estos métodos los objetos, que son acciones que pueden realizar, ¿no? En este caso yo le había dicho que la mayoría de las clases conviene generar un método que sea toString para que se pueda tener una impresión de los atributos de forma rápida cuando se quiera hacer pruebas y demás, que creo que es también muy importante, ¿no? Y a su vez le he agregado aquí, casualmente, ¿no?, como para explicar también una particularidad que es importante y generalmente se genera la posibilidad de error, le he agregado un método que le va a ayudar a verificar si el email es válido. Entonces el método se llama isValidEmail, es decir, realmente el email es válido, y lo que recibe ese método, que no es un constructor, es un método común, ¿no?, es un método que tiene los objetos que han sido construidos,
es una acción que puede hacer un objeto, que al recibir ese email lo que hace es, de acuerdo a esta sintaxis, para sellar, entregar un booleano, es decir, un true o un false, si realmente el email es verdadero en cuanto a su sintaxis. Ya vamos a volver por esta parte que quiero explicar más adelante, porque esto se puede hacer de otra forma, o sea, no es necesario que, que sea un método de una clase, sino que podría ser una función cualquiera, una función que valide mail, como lo hacemos en la programación estructurada. Ahora bien, ¿está bien eso, está mal? Bueno, hay un montón de discusiones, no es el tema de la clase, ¿no? O sea, no nos vamos a poner nosotros a hacer filosofía acerca de cómo se programa. Bueno, pero sí es recomendable, y las buenas prácticas de programación dicen que cuando estás en programación estructurada es preferible mantener todo dentro de las clases. Por ende, no es bueno mezclar o agregar funciones cuando se hace programación orientada a objetos, salvo que estén totalmente documentadas y que sean las denominadas funciones anónimas que se llaman las funciones lambda, que vamos a ver más adelante. En este caso, por eso mismo, para no hacer una función aislada, ¿no? Y que sea, por ejemplo, parte del formulario principal, la función que sea validar email, la he vinculado a validar email al objeto cliente. ¿Por qué? Porque es un elemento del cliente. Entonces, corresponde, ¿no? Una cuestión de responsabilidad y una cuestión de decir, bueno, cómo las clases tienen que desarrollarse y comportarse entre ellas, ¿no? Entonces la clase cliente tiene que validar su email. Y si después quiero validar si el quit está bien escrito, lo mismo, voy a tener que hacer una clase que valide el quit, pero dentro, perdón, voy a tener que hacer un método dentro de la clase cliente para que valide los quits. No la hago en factura. La podría hacer, pero no sería correcto, ¿no? La podría hacer, pero no sería ideal. O la podría hacer afuera también, como una función. No sería ideal. Se puede, se permite, los lenguajes lo permiten, obviamente. Hay miles de sistemas que funcionan así. Pero lo ideal es mantener la buena práctica y generar la responsabilidad de cada clase con sus actividades y, por supuesto, los métodos atribuidos a cada uno de los atributos que tienen que estar verificando en este caso. Bien, ¿qué cambiamos acá? En la parte inicial, donde declaramos las variables, ahora declaramos un objeto que se llama "-gb", que es para manejar los group box. Es decir, los group box, que estoy ahora agregando varios, como vieron acá tengo, ya tengo varios, ¿no? Lo que hago con los group box ahora es ocultarlos y mostrarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo presiono un botón acá, primero tengo que ocultar todos y mostrar solamente ese, ¿no? Presiono otro, lo mismo. Tengo que ocultar todos los botones y mostrar solamente el que presiono. Bueno, en ese caso, utilizo ese "-gb" con esta clase que ya la vamos a analizar y tiene esta particularidad que con el método de esa clase showOnly, que muestre solamente gbfactura, lo que me ha hecho ahí ya directamente es ocultar todos, porque eso ya lo hace la clase misma en el método, y lo ha posicionado en un punto que quiero que me lo ubique arriba y a la izquierda, y le ha dado el tamaño específico ya, ¿no? A ese group box llamado factura en este caso. Vamos a ver cómo se comporta esta nueva clase que hemos desarrollado aquí un poquito más abajo, que maneja este "-gb", que es un objeto de esta clase llamada GroupBox Manager. O sea, que es simplemente un manejador de GroupBox. O sea, podría haber llamado de otra forma. Eso es eh, totalmente sin ningún tipo de inconveniente. O sea, cada uno puede elegir el nombre que quiera, ¿no? Podría haber puesto manejador de grupos, manejador de GroupBox. Salió GroupBox Manager. Lo que tiene esto aquí es un diccionario de los strings que van a ser los nombres, ¿no? De los groupbox. ¿Para qué? Para que después, cuando esos diccionarios sean recorridos, se pueda saber cuántos están en actividad, es decir, cuántos son objetos que están vinculados a esta clase. Y a su vez tiene el método que les comentaba recién, se llama showOnly, que le podría haber puesto mostrar solamente en castellano, ¿no? Pero pasa que se genera más simple hacer todo en inglés porque todos los lenguajes están en inglés. Y recibe el nombre de grupos. Por ejemplo, gbfactura, ¿no? Como le mostraba recién. ¿Qué va a hacer aquí? Lo que va a hacer es que todo lo que sea los grupos que existen dentro del sistema, ¿no? Los va a cargar para poder conocerlos y después les va a hacer solamente visible a este que yo le estoy dando la instrucción. Esa es la idea. Y después tengo
el otro método que es el hide all, o sea, ocultar todo también podría llamarse, ¿no? Vamos a aclarar, podría llamarse ocultar todos. No es para que ustedes lo cambien ahora y después no lo cambien en otro. O sea, si lo cambian acá, tienen que cambiar en el resto del programa, ¿no? Obvio, ¿no? Porque esto tiene varias ocurrencias durante el programa. Entonces, resumidas cuentas, esta clase, que me importa poco si la entiendo o no, eso también es claro, ¿no? O sea, quiero decir la sintaxis, ¿no? Acá lo importante es que es como cuestionarse que por qué a un reloj le decimos reloj y no le decimos, no sé, rueda. Bueno, eh, es sintaxis, es la forma en que se comunica el lenguaje con la máquina. Entonces, yo sé que para hacer esto necesito darle esta sintaxis y por supuesto que después lo que sí tengo que hacer es entender qué hace, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Maneja los groupbox. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver, lo vamos a ver en acción, como ya les he mostrado recién, en un botón. Vamos acá y al invocar el show only, que es ese método que me va a mostrar solamente ese, ya me asegura, ¿no? De que se muestre solamente ese botón. Y ese groupbox va a ser el que se va a ver en la pantalla. Vamos a ver ahora, vamos a seguir aquí arriba, donde estábamos. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos definiendo que por qué ahora agregamos una clase nueva, ¿no? Esta ya la teníamos, porque es necesaria, ¿no? Y teníamos cliente, ya lo habíamos hecho, pero ahora hemos pasado a cliente también usando binding list. ¿Por qué? Porque sabemos que se vincula rápidamente con la eh, data grid, ¿no? Entonces es necesario. Después vamos a hacer lo mismo con producto. Este lo vamos a cambiar, este último list que nos queda lo vamos a pasar por un binding list. Que yo ya les había explicado en la clase previa que la diferencia que tiene el binding list con el list es que el binding list se vincula directamente con las grillas, entonces no necesito recorrerlas para llenarlas, sino que están por detrás, gracias a una funcionalidad de que ya tiene sellar, se hace automático. Entonces, menos trabajo para el programador, entonces, por ende, en vez de usar este tipo de datos, usamos este y este, ¿no? Para vincularnos con las grillas y con los array clientes o productos en este caso. Lo mismo vamos a hacer con rubro y vamos a hacer con proveedores cuando lo hagamos. Esto no tiene cambios porque es el initialize component que es necesario arrancar, como ya sabíamos, para que todo arranque, todo empiece en los proyectos de Sharp. Este es el agregar clic, que este le vamos a poner, vamos a empezar a acomodar esto porque si no nos vamos a perder. Esto es de clientes, perdón, esto es de factura, agregar factura, porque fue uno de los primeros que hicimos, ¿no? Que por supuesto hacía lo que ya sabemos, que si la factura era null, lo que hacía era que generemos las preguntas, ¿no? Correspondientes acerca de si tiene un cliente seleccionado, ¿no? También va a asignar eh, tanto el quit como el dato que necesite o el nombre del cliente, ¿no? Ya a los datos de la factura. ¿Por qué? Porque tiene que crear la factura. Y para crear una factura necesito el nombre, el quit y el email, ¿no? Descripción, bueno, es el nombre del producto. Precio. Hacemos el control también para que no nos venga un precio inválido. Esto no ha cambiado nada, o sea que esto quedó igual. ¿Por qué? Porque no he tocado ese group box, ¿no? Directamente he agregado el de clientes, que ya vamos a pasar. Y donde hay cambios, sí, es en el for load, que recuerden que en el load habíamos dicho que es donde se setea todo cuando arranca el formulario o cuando arranca el sistema en este caso. Y aquí le doy la primera indicación, porque recuerden que yo he creado aquí un GB que se llama principal, que quedó por acá, en algún lado estaba, debe estar oculto. Perdón, es este. Si bien dice home acá, que es el texto que muestro, es este, el nombre que le puse se llama GB principal. Podría llamarlo GB home, pero lo llame GB principal. Entonces, ¿qué le digo? Que GB principal, su locación es en el punto 151.26, que es este aquí, a esta distancia aproximadamente, ¿no? Cuando se ubica para mostrarse al usuario.
¿Cómo hice eso? Bueno, lo que hice fue posicionarlo medianamente donde me gustaba que quedara y me fijé aquí en las propiedades, en locación, ¿no? Nunca lo encuentro, dicho sea de paso, pero aquí me han cambiado el orden de esto. Estaba también antes, por ahí creen que hacen bien, pero tantas updates no siempre es bueno, chicos. A ver acá, sí. Encima ni por orden alfabético, nada, está todo mezclado. Acá está. Location. Lo voy moviendo, entonces me voy ubicando donde quiero que más o menos quede, y 156, ¿no? A mí me gustó uno que decía 151.26, bueno, y ahí es lo que pongo en el código, ¿no? Y el tamaño. El tamaño es lo mismo, tiene su tamaño, ahora está chiquito, pero si yo esto lo voy moviendo, fíjense cómo cambia, cambiando, 390. El tamaño es de 828 por 619, que eso sigue igual que es la altura, ¿no? Primero va el ancho y después la altura. Bueno, le quería mostrar de dónde sale todo esto, ¿no? Para que no sea todo tan dogmático. Ya demasiado tenemos con alguna sintaxis. Sale de ahí, o sea que es totalmente realizable, paciencia, eso sí, y bueno, mirar y encontrar los datos, que bueno, por ahí ahora están desordenados. Estaba muy bien en unos updates anteriores, lo han cambiado hace muy poco eso, estaba mejor. Yo me ordenaba, me parece más rápido, me pierdo un poco cuando lo busco, porque estaba ordenado por orden alfabético, ¿no? Ahora lo han ordenado por categorías, aparentemente, que no me termino de ubicar. Bien, de esto, lo que digo es que una vez que yo arranco el módulo, el primero que quiero mostrar es este, entonces por ende tengo que posicionarlo, ¿no? Y a su vez inicio el manejador de los group box, ¿no? Genero este guión GB, que es igual a new, y ahí le digo que acá incluso pongo que todos los otros que vaya creando, que va a ser el de producto, el de rubro, el de proveedores, los voy como inicializando aquí. Les doy vida, digamos, porque si no el objeto no los va a conocer, ¿no? Entonces, de esta forma, armo un array, ¿no? Pensé que es un new, pero con array, ¿no? Acá hay un array, ¿no? De estos elementos. Entonces yo ya sé que lo tengo manejado ahí y en este caso ya le digo, cuando quiero ocultar todo, ¿no? Y a su vez muestro el principal. Fíjense que yo aquí arriba no es que yo mostré el principal porque no podía, porque yo no había inicializado esta potencia que estoy generando en guión bajo GB, que son los métodos de esta clase Groupbox Manager, que tienen que ver con hide all o con show only. No, simplemente lo que hice aquí fue manejar el tamaño y la ubicación de ese Groupbox, que por ende, por ahora, no se está mostrando. Simplemente no hace nada hasta ahí, ¿no? Y después, el milisegundo, ¿no? El milisegundo, se crean estos objetos y a su vez se le da la instrucción de que se oculten todos y que solo se muestre el principal. Perfecto, ¿no? Con eso, ya que tengo este efecto, que cuando arranca, me muestra la imagen del principal con la botonera. Bueno, por supuesto, creo que lo omití. Sí, hablé de los botones, pero hay que crear los botones, ¿no? Hay que crear todos estos botones, darle un colorcito, bueno, ponerle el nombre, para que después cuando yo le quiera dar una codificación pueda tener el espacio y hacer lo que estoy haciendo en todos los groupbox. O sea, acá le digo que se muestre solamente el de cliente, le doy la misma ubicación que le di al otro, tanto la ubicación como el tamaño, y listo, ¿no? Es eso todo lo que hace. Porque lo que hace cuando yo le digo que lo llame a este es ocultar todos y mostrar solo ese, y a este ya lo ubica. Podría darle la ubicación primero y después es lo mismo, no hay problema, se puede hacer sin problema. Volvamos, estamos acá, estamos en el for load. Bien. Y ahora clientes, recuerda que clientes teníamos algo parecido a esto, al producto, teníamos un hardcodeo rápido que dábamos de alta varios objetos, ¿no? Con los atributos y listo. Bueno, ahora no. Ahora lo que hacemos es ya setear si la cuestión de aquí de que el array clientes y la grilla de los clientes va a tener, ¿no es cierto?, una relación con el array y la grilla. Van a estar vinculados y, por supuesto, le damos
estas indicaciones, como hicimos la vez anterior para factura y para clientes, y armé un método nuevo, ¿eh? Para configurar la grilla clientes. Ya lo vamos a ver dónde anda. Puedo ir a la definición. Aquí está. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, le genera toda una serie de características a la grilla, que por supuesto también se puede hacer gráficamente, pero lo mejor es por ahí generarse estas plantillas que son más fáciles, ¿no? Eh, y ya me genera tanto la forma de trabajo de la grilla como la posición y la manera que se va a manejar, ¿no? Entonces acá incluso creo, en cliente le creo las columnas con su nombre, en este caso se llama nombre y quit, y email, que son los tres datos, porque lo que hago es por código estar creando la grillita de esta de cliente. Lo mismo haremos para las próximas, ¿no? O sea, es una forma de decirle que se cree de esa manera con esas columnas y con esos nombres. Este es el método que ya habíamos visto, que tiene que ver con cuando hago clic en la celda para el caso de clientes. O sea, acá lo que hago es, eh, perdón, esto es el caso de productos de facturas. Productos de factura. Es el único eliminador que tengo por ahora. Después vamos a copiar uno parecido para eliminar clientes si quisiera, porque puedo dar de alta uno que no es, ¿no? Y recuerden que todo este paso después nos falta que nos conectemos directamente a la base de datos. Entonces, esos clientes que agregamos, que ahora hoy se pierden cuando se apaga el programa, cada vez que lo agreguemos va a ir a la base de datos. Entonces nos van a persistir y por ende van a ser posibles de ser utilizados en otras aperturas del programa cuando ya se conecte a la base de datos. Bien, partimos de acá y le digo que la grilla que yo le decía que es conveniente llamarla DGB clientes a la de clientes. El data source, o sea, dónde va a sacar la fuente de datos, es BS clientes, que ¿quién es BS cliente? El array de clientes, ¿no? Que está acá, que es un binding list en este caso. Eh, es este, ¿no? Y este array de cliente ahora está vinculado a la grilla y por ende genera una velocidad tremenda de trabajo, ¿no? Y eso es lo que nos evita tener que estar recorriendo cada vez y a su vez asignando a cada columna cada dato. O sea, directamente se hace por detrás y no lo tenemos que hacer nosotros. Producto lo dejamos tal cual por ahora. O sea, sigue hardcodeado, digamos. No hemos hecho el módulo, pues lo cambiaremos. Aquí están todo el tema de también cómo generar la conexión con la grilla, tanto de productos como de clientes ahora. Después hará una, perdón, tanto sí, de producto, porque en este caso está vinculado ahora a lo que tiene lo anterior, ¿no? Que no tiene módulo propio, ¿no? Después teníamos lo que le habíamos explicado, que la parte de los módulos de la cuestión de los desplegables que generan esa posibilidad de, vamos a mostrarlo porque creo que es más simple entenderlo si lo mostramos. Aquí en facturas, cliente no tiene, pero producto sí, ¿no? Que puede hacer esto y que a su vez, colocando una letra, pueda traer todas las coincidencias que tengan con esa letra. Eh, Esto permite hacerlo con esta sentencia que estamos viendo aquí. ¿Esto es lo ideal? No, no es lo ideal. Después lo vamos a cambiar a esto, ¿no? Con algo que seguramente aquí va a ser un buscador de texto, no va a ser un desplegable, y escribiremos dos o tres palabras y eso buscará directamente en la base de datos. Entonces, con esa búsqueda en la base de datos sí me llenará una opción de desplegable. Ahí hay un paso previo, o sea, hay que agregarle a estos desplegables que no carguen nada inicialmente, pero sí que después cuando tenga texto, ese buscador previo, vaya y busque en la base de datos las ocurrencias y con esa información cargue recién las opciones, ¿no? Porque imaginen, tienen 50.000 productos, no puede estar cargando siempre los 50.000 porque eso ralentiza el trabajo, genera un montón de demoras y además es antioperativo. Entonces conviene sí que se haga una pequeña búsqueda
o que muestre los clientes más utilizados, por ejemplo, los 20 o 50 más utilizados, lo mismo que los productos, ¿no? O bien se puede buscar. Y la búsqueda hace que se refine y que todo funcione mucho más amigablemente también, que eso es importante en este esquema. Bueno, y aquí me pone que tanto el combo cliente como el nombre producto que no tengan ningún tipo de selección, o sea, que estén sin selección ningún tipo de los ítems, digamos. Y aquí habíamos hecho que primero me actualizaba el quit cuando yo seleccionaba un cliente, ahora me actualiza tanto el quit como el email, porque le he agregado un campo más a la clase cliente. Recuerden que le agregué un atributo más que es email. Y si no coincide, esto habíamos visto que lo que hacía era recorrer, ¿no? Todos los integrantes de los ítems del combo y que si obviamente alguno es uno de los clientes que es click, que es el cliente actual que estoy teniendo generado por la clase, bueno, que obviamente lo saque los datos que tiene grabado en el objeto y que lo coloque en los elementos que tiene que mostrar al usuario. Bueno, acá es lo mismo para cuando cambio el producto, ¿no? Para que muestre el precio. Esto ya es exactamente lo mismo, esto no cambió nada porque el producto no he tocado. Y aquí está el tema del detalle de la grilla, que tampoco se ha tocado de la factura, pero esto tampoco. Y eso es todo lo que era el agregar ítem en factura. Esto ya lo vimos, nos fui a ver grilla clientes. Bien, este es el clic de la celda para eliminar. O sea, cuando generamos un ítem de más o que no va dentro de la factura, lo podemos eliminar. Y por supuesto, después que elimine, lo que hago es recalcular el total de la factura para mostrarlo, ¿no? Ese total que tiene debajo y mostrar el actual. Bueno, ahí llamo directamente al método calcular total de factura, ¿no? Fíjense cómo se va reutilizando el código. Es parecido a lo que hacíamos, muy parecido a lo que hacíamos con las funciones en la programación estructurada, ¿no? Pero ahora de otra forma, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? De otra manera porque tiene todo un trasfondo que hay una vinculación y que genera esa posibilidad de reutilización de código segura, donde el código está encapsulado, protegido dentro de clase y a su vez cada clase con su propia responsabilidad y sus métodos. O sea, una clase no puede usar método de otro salvo que esté vinculada de otra manera, de alguna forma, ¿no? Esto que es el cambio de nombre cliente, por las dudas, si hay una selección mal, si no es un cliente, directamente te dice que tiene que seleccionar. O sea, cuando vos perdés el foco del campo de cliente y no hay nada seleccionado, te indica que tenés que seleccionar un cliente. Este es el finalizar factura, que tampoco se cambió, ¿no? Este es el factura click, que es el botón que usamos el show only para ocultar todos los group box y mostrar solo el de factura. Este es el botón close, o sea, es este. Un segundo. Este acá, cerrar. Que se llama, fíjense, se llama button 3, ya no le pongo nombre tampoco porque no me afecta. Simplemente le digo que cierre. ¿Qué es lo que hace close? Cerrar el módulo, cerrar el sistema. Acá voy a mostrar el cliente, ¿por qué? Porque en este caso el botón 1 es clientes. A ver, este. Aquí estaba el nombre por ahí. Se llama clientes, el texto, y, perdón, yo entiendo que se llama botón 1. PTN clientes se llama. Pero ¿por qué el código me lo sigue mostrando como botón 1? Bueno, eso pasa, ya de paso aclaro, ¿no? Me viene bien. Fíjense que yo le doy clic y acá en lugar de decir BTN cliente, que es lo que debería decir, me dice botón 1. ¿Por qué? Porque ya en el designer interno que tiene el IDE y el lenguaje C# dentro del IDE.NET, lo llamó así. Entonces directamente, internamente se entiende de esta manera, ¿no?
A mí no me complica porque yo sé que yo dándole doble clic acá me manda el código, muy poco me importa realmente cómo se llame esto, salvo que sea un obsesivo y bueno, quiera que se cambie, bueno, se puede hacer, sí, tengo que ir al designer, tengo que encontrar en un mar de texto enorme esto y eliminarlo, ¿no? Me va a dar error y bueno, después tengo que cambiarlo y demás. Sirve la explicación para que no se vuelvan locos porque realmente funciona sin ningún tipo de problema. Y aquí le digo que me muestre el cliente que lo posicione y que le dé el tamaño que corresponde. Con este lo cierro, con este muestro el cliente, con el otro muestro la factura. Y acá tengo uno que este es el de agregar en clientes. Vamos a poner acá. El otro de agregar en facturas. ¿Sí? Agregar en clientes. Así cuando queremos cambiar algo ya sabemos. ¿Por qué es eso así? Vamos a ver si tengo razón. Por acá. Acá está. Me manda al botón agregar. Vamos a poner en marcha. Si bien ya lo probamos, ¿no? Porque ya agregamos un cliente. Solo nuevamente a ver si estamos dentro. Si no rompimos nada más que nada, ¿no? ¿No? No tenía esto abierto, perdón. Ahí está. Clientes. Fíjense, bueno, acá se me ha corrido un poquito el botón. Tanto por ahí toquetear se mueven las cosas, ¿no? Eh, Viene bien todo esto para que vean lo que pasa cuando por ahí, bueno, está trabajando de esta manera. Simple un email. Como yo tengo que me controle el tipo de email, si está bien o si es incorrecto, me dice que no es un email válido por el formato, porque le falta obviamente mínimamente el arroba y lo carga. ¿Y qué me hace esto? Que factura sí me genera ahora la posibilidad de tener un cliente. Y acá esto. Bien. Bueno, todo perfecto, ¿no? Lo que estoy viendo. Acá me dice que el nombre es obligatorio. Bueno, tiene varios controlcitos, como pueden ver, para que vaya funcionando como debe funcionar un programa, un sistema, ¿no? Aquí entonces este es el de agregar en clientes, es esto que hicimos recién. Y lo que hace, fíjense, busca en sus... ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Tiene que buscar los parámetros de acuerdo a su tipo para mandárselo a quién? A la clase. ¿Por qué? Porque el constructor de la clase cliente quiere tres strings, ¿no? No le importa el nombre, pero tiene que ser tres strings. ¿Por qué? Porque esas tres strings las va a meter en el nombre, en el quit y el email. Yo le pongo estos mismos nombres porque después me aseguro de que después en el constructor yo uso los mismos, como ya les mostré al inicio, usar los mismos. Solo que el atributo se llama nombre con mayúscula. Este es quit con mayúscula y el email es email con mayúscula. Es simplemente eso. Entonces, cuando yo le doy aquí agregar, ¿no? En cliente, fíjense que me lo está mostrando con, como debe ser, son cosas que hace el IDE. También sirve que les explique esto para que sepan que no es que deja de funcionar, sino que lo hace así, a veces por memoria, bueno, por lo que sea, ¿no? Cosas de .NET. Eh, lo importante acá es que yo tengo que saber que si yo quiero instanciar un objeto, necesito pasarle los parámetros que necesita su constructor y de acuerdo a su tipo de datos. Bueno, en este caso, ¿qué hago? Busco el txt nombre, el txt quit y el email, que son los datos que cargo cuando genero un cliente. Este trim significa que le quite los espacios en blancos, o sea que simplemente por si yo por ahí escribí algo de más acá, en nombre cliente le puse fulano y le puse dos espacios adelante o atrás, directamente para que me genere que el dato que voy a agregar al objeto con ese nombre directamente no tenga blancos ni al inicio ni al final, ¿no? Simplemente para eso es el trim. Y yo le coloco a nombre, a quit y email, a estas tres strings, los datos. Y después le digo cliente cli, o sea, la variable cli de tipo cliente, que me haga un nuevo cliente, o sea, un nuevo objeto cliente es esto, instancia del objeto cliente. Acá lo que me hace verificar la validez, si está en blanco, fíjense que string, que es una clase, tiene C#, tiene un método que se llama isNull or white space.
¿Qué significa esto? Dice que si es nulo o un espacio en blanco, ¿qué cosa? Este parámetro de la string nombre, necesita un string, el método, me va a dar un mensaje. Esos dialoguitos que se ven con los mensajes se establecen de esta manera, con la clase messagebox.show. Show es el método. ¿Y qué exige el método show? Un literal, un string, entre comillas, o una variable con un texto. Y después directamente que pongo el mensaje lo hago volver al nombre del cliente, porque lo que está mal es el nombre del cliente. Entonces le digo que txt nombre del cliente es focus. Con esto le estoy dando la instrucción de que vaya a hacer foco, que se coloque el cursor dentro del campo txt nombre. ¿Por qué? Porque está en blanco. Y retomo. Lo mismo voy a hacer aplicando el mismo método con el quit y con el email. Fíjense qué lindo, qué fácil que es y qué prolijo que queda. Y después, bueno, tenemos los mensajes. Yo a este mensaje lo puedo hacer de otra forma, mejor, ¿verdad? Eh, con otro texto, si quisiera, sin problema, ¿no? Algún tipo de característica que le quisiera dar, también es posible. Se puede cambiar, bueno, el icono que tenga, hacer un texto más amplio, ponerlo en mayúscula, con más espacio, bueno, que sea más importante, quiero decir, ¿no? Estos son simplemente ejemplos válidos, por supuesto, pero que son muy modificables y adaptables. Después me queda evitar quit y también el email duplicado, para lo cual tengo que hacer un control. ¿Cómo lo hago? Con el array de clientes, any significa que lo que va a hacer, estas son todas funcionalidades que tiene el lenguaje C Sharp, ¿no? En este caso es una función lambda, o función de flecha que se le llama, donde lo que va a hacer es recorrer todos los elementos que tenga el array para que si alguno, ¿no? En su cquit, es decir, su atributo quit, es igual a el quit de cuál, de la comparación que estoy haciendo. Entonces, de esa forma, ya me... ¿Por qué esto? Y bueno, porque ya el cliente existe. ¿Se dan cuenta? El cliente ya está acá, porque yo ya lo di de alta aquí, ya lo creí. Acá ya lo he agregado, ya existe. Entonces, como yo quiero verificar que no me existe una duplicación, hago este pasaje de verificación constante, ¿no? Lo mismo con esto. Estas son funcionalidades que trae el lenguaje y que me permiten hacerlo. ¿Yo podría hacerlo de otra forma? Sí, claro, lo podríamos hacer con un for each, con un for, uno podría hacer toda la codificación, seguramente 6 o 7 líneas, pero eso que me demanda más tiempo de programación y a su vez más tiempo de ejecución, que es lo grave. Es decir, el problema acá es la cantidad de tiempo de ejecución que le va a demorar al usuario cuando tenga que explicarle al programa que tiene que estar controlando si el quit y el email existen. Esto a su vez se hace rapidísimo, sin ningún tipo de problema. Finalmente agregamos el objeto y por supuesto lo posicionamos que se muestre. Selected item significa que se va a mostrar en esa selección. Y después limpio los campos de cliente para que me quede para otro, ¿eh? Porque este es el botón agregar cliente. Entonces me quedan en blanco, ya se agregó a la grilla. Y al agregarse a la grilla acá, directamente ya se muestra. ¿Por qué? Porque tiene el binding list, ¿no? No tengo que hacer acá yo un proceso que sería agregar a la grilla, porque ya está vinculado. Eso es fantástico, ¿no? Es algo tan fantástico como estas estructuras que me permiten controlar ya la existencia, la no existencia, si ya recorro los datos que estoy manejando en memoria, de manera muy veloz, sin agregar código extra y por supuesto sin dispensar tiempo del usuario mientras se generan este tipo de procesos. Limpiar campo cliente, fíjense que aquí también es una funcionalidad. Bueno, fíjense, yo acá he dejado estas dos, creo que hay otra más por ahí dando vuelta, pero principalmente miremos estas dos. Este limpiar campos cliente es una función, no es una función, es un método, pero en realidad está como una función, o algo muy parecido a lo que era una función antes, ¿no? Para nosotros. Pero está como un método en realidad de la clase form, porque form es una clase también, más grande, ¿no? La clase form es la que genera el formulario. Entonces, este elemento que es limpiar campos cliente puede estar acá, como yo les decía. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Es ideal que esto debe estar como un método de la clase cliente. Entonces, de esa forma, vos le pasás directamente qué es lo que querés limpiar al cliente y listo. Es más simple, ¿no? No obstante, ¿esto está bien? Sí, está bien.
no es necesario modificarlo. Pero si por ahí queremos ser puristas, ¿no?, en lo que es programación orientada a objetos, podría estar mejor ubicado si se quiere. La funcionalidad es la misma, no cambia nada, pero podría estar dentro del cliente. ¿Para qué? Para tener las cosas donde deben ir, ¿no? Para tener las cosas relacionadas todas juntas y no por ahí dispersas. ¿Por qué, Steve? Porque los sistemas tienden a crecer. Entonces es preferible tener orden para que después, cuando haya que hacer algo, no tengamos que estar buscando en muchos lugares, sino que simplemente ir a la clase, yo debería tener todo. En ese sentido, es como que es un argumento muy fuerte, ¿no le parece? Porque realmente ahí es interesante. Muy bien, y creo que llegamos a, bueno, este que ya lo había mostrado, que era el home, ¿no? Directamente muestra el principal y oculta todos. Y después ya viene lo de las clases, que ya lo vimos. Vimos la Show Manager, que es la nueva, y bueno, factura ya la conocemos, producto está idéntico, no ha cambiado nada. Cliente, lo único que le agregué fue el email, que ya hice las aclaraciones correspondientes. Le agregué aquí también, por supuesto, el constructor. Y bueno, acá podría agregarle también si quisiera, ¿no? Me muestre el email en la toString. Esto es simplemente mostrar los atributos de la clase. Fíjense que quedó, no error nada porque está correcto así, ¿no? Y bueno, esta clase que le expliqué que si esta es un método, podría decir, podemos llamarlo este método bien ubicado dentro de la clase. ¿Por qué? Porque lo que hace es limpiar, perdón, es verificar o limpiar si existe alguna controversia dentro del texto de cómo está conformado el email del cliente. Bueno, hasta aquí llegamos. Creo que el mayor trabajo va a ser no tanto este código, porque en definitiva es bastante ya similar a lo que hemos hecho, es cuestión de ponerse nada más. Creo que es pelearse con estas cosas, ¿no? Que acá es donde viene todo el lío, que hay que tener paciencia, cuidado, bueno, hay que ser medio artista, hasta que se le toma la mano. Así que yo les pido, preparen la paciencia, pónganse con ganas, porque tiene sus cosas esto. Hagan primero un ejemplo, pongan la factura, como les decía, copiando el proyecto anterior y demás, pasándolo del Groupbox directamente, se copia y se pega. Después hagan lo mismo, lo achican al de factura y crean otro en blanco y copian todos los elementos de este acá. ¿Por qué? Porque muchos los reutilizan. Utilizan la grilla, utilizan y principalmente los labels, que no hay que volver a hacerlo. Entonces, le cambio el nombre. Acá en text le cambio directamente el nombre, justo el nombre directamente. Pero este lo cambié a domicilio, por ejemplo, que creo que decía producto, ¿no?, o cliente. Así que de acá, ¿no? Ah, no, email decía, ¿no? Factura, email, ajá, porque le cambié. Pero bueno, son consejitos, truquitos, ¿no? De alguien que, bueno, que por ahí ya ha renegado con esto un tiempo. Eh, Se hacen cosas lindas con esto, ¿eh? No digo que no. Obviamente hoy todo se hace más en la web, pero bueno, para nosotros aprender todas estas cuestiones nos viene bárbaro porque es algo muy rápido y no tenemos que aprender otras cosas. Si quisiéramos ponernos con la web, tendríamos que estar mínimamente HTML, CSS, JavaScript, o sea, como que se hace demasiado, ¿no? Como para encima estar aglutinando la cabeza con la cuestión de los objetos, que, bueno, insisto, clase, los objetos, los métodos, como que no son sencillos. Y después encima viene interfase, viene herencia, polimorfismo, bueno, como que hay unas cuantas cositas todavía por ascender. Es una bastante empinada la curva de aprendizaje de programación 2, por eso que vayamos tratando de tomar todas estas cuestiones, ponerlas en práctica, tomar seguridad de que funcionan las cosas, que eso es lo importante, y mínimamente entender cómo funciona, porque si no, sí, estamos perdidos. Así que bueno, con esto creo que damos por cerrado esta parte, con unas buenas explicaciones conceptuales también de todo lo que tenga que ver con objetos. Así que bueno, será hasta la próxima.